los prismas. ¿Qué ocurre con los prismas? Los prismas, vuelvo a decirles, pueden ser triangulares, rectangulares, inclusive esféricos. Dependiendo de la función de cada uno de estos elementos, va a tener el prisma una función específica. A ver, ¿qué es lo que pasa con el rayo? El rayo luminoso en toda su intensidad llega ahí, choca, rebota hacia la otra superficie del prisma, pero al salir de acá lo descompone un sinfín de colores de acuerdo a su intensidad. La intensidad es desde los rojos, que es un extremo, hacia los violetas, que es el otro extremo. Esos colores dependen de la intensidad de la luz en condición electromagnética. Los prismas van a desviar la luz blanca primero, su inclinación, pero a través de esa desviación interna también que ocurre la descomposición de los colores. De acá que hasta los colores rojo, amarillo, verde son físicos. Estos colores interpretan energías, son intensidades, pero también sentimientos, colores, proporcionalidad y demás. Entonces la física ha podido descubrir y fragmentar este significado, esta energía de los colores en función a su intensidad luminosa, y lo observamos en el universo. La mayoría de los fenómenos universales tienen colores impactantes dependientes de su energía y de su intensidad luminosa. Entonces, en función de eso, vamos a aplicar nuestro próximo capítulo. Los lentes. Los lentes como tal van a tener una particularidad fundamental con la refracción de los prismas, porque nosotros vamos a utilizar la condición inicial de los prismas para también identificar cómo se van a desviar estas luces, esta luz prácticamente, y generar otro tipo de elementos visuales. Estos campos visuales que van a ser a favor de la observación, a favor del elemento complementario de la óptica y en beneficio de la humanidad, porque la humanidad ha buscado generar mayor tipo de respuesta. Fíjense en este aspecto, ¿no? Tengo los siguientes elementos. Los lentes. Dentro de los lentes vamos a asumir que existen dos prismas, ¿no? En este caso con la particularidad. ¿Qué tiene el prisma? Los prismas van a tener bases iguales. Acá está una base volcada obviamente y otra base. Las bases en contacto. Dos prismas base a base. Entonces los rayos van a llegar de manera paralela. Acá vamos a volver. Van a llegar de manera paralela y se van a desviar hacia un mismo punto y coincidirán punto a punto. Entonces, esta proporcionalidad y esta cualidad de los prismas se va a aplicar en función a que las leyes de la refracción en dos prismas van a aplicarse completamente. Los rayos se van a desviar de la luz hacia la misma base y van a converger la luz, es decir, van a chocar en un mismo punto de acuerdo a su punto inicial, y como son similares van a tener mismos puntos de choque. Sin embargo, los rayos paralelos no van a converger, es decir, no se van a juntar todos los rayos paralelos. Acá será algunos, acá será otros. A un mismo foco, a un mismo punto, en realidad, lo que deja las imágenes distorsionadas, poco claras, poco legibles. Entonces, en esta condición de prisma, si bien desvío la luz en condición de intensidad, pero también en luminiscencia, es decir, los colores, los más atractivos, no se van a ver claras, se van a ver distorsionadas, van a estar poco claras. Esto en función a la refracción de los prismas, porque los van a desviar, no olvidemos. Pero tenemos la otra alternativa contraria. En la refracción, ¿qué pasa si es que yo giro? Ahora la condición de la base va a estar arriba y lo mismo acá, la base va a estar girada e inclinada. Los dos prismas van a estar en su contacto ápice con ápice. El ápice es el punto superior del prisma, el menor en cantidad de extensión. Ápice con ápice, y vamos a hacer llegar rayos paralelos, fíjense.
También se van a desviar en función a su vértice y a un foco determinado. Y de igual manera, al invertir estos prismas, los rayos paralelos se van a desviar hacia la base, hacia afuera, lejos del centro. ¿Qué va a ocurrir con este elemento? De nuevo, no hay foco virtual. Claro, no sabemos si este es el foco o este es el foco, como son y están detrás de este elemento, pues virtuales. No va a existir foco virtual claro, y una vez más las imágenes son distorsionadas y claras. Se van a ver más grandes, más pequeñas, inclusive en condición de tonalidad de color van a ser completamente diferentes. En respuesta a este elemento se han creado y se han generado los lentes. Los lentes como tal tienen condiciones completamente diferenciadas, y estas condiciones van a ir a favor o en mejora, son dos términos diferentes, a favor o en mejora de las condiciones visuales que yo quiero percibir. Y cuando hablamos de condiciones visuales, no solamente estamos hablando de un telescopio o un microscopio, sino del mismo ojo humano, porque el ojo humano es uno de los pocos dentro del desarrollo animal que puede percibir los colores. Hay algunos seres vivos, hay algunos animales que no perciben colores, sí perciben ondas, pero no colores como tal. El ser humano sí lo hace. ¿En función a qué? Dice, los lentes van a ser prácticamente superficies suaves que sustituyen a los prismas. Debido a estos errores que se ha observado en los prismas y proyecciones poco simétricas, ¿no? Un foco bien definido produce imágenes claras. La principal función entonces en ese aspecto van a ser imágenes claras. Los lentes se combinan y podrían generar lentes de diferentes condiciones. Los lentes convergentes, a ver, vamos a... Los lentes convergentes, que en realidad son lentes biconvexos, es decir, si asumimos esta parte curva, ya habíamos planteado, ¿no?, anteriormente, una parte curva y acá está la parte dura, pero si la interlazamos con otra parte curva y acá está la parte dura, se llaman biconvexos. Sabíamos ya trazar los lentes convexos, esto es biconvexo, estipulado los dos. Y en un lente divergente va a ser el contrario. Vayamos con esto. En un lente convergente los rayos paralelos llegan en esta condición, ¿no? Y se llegan a desviar hacia un mismo punto, que se va a denominar foco real. En este foco real, pues fíjense, todos los puntos paralelos, de acuerdo a esta inclinación, llegan a un mismo punto. Este es el foco real porque está dentro del plano de acción de estos lentes. Y como es biconvexa, pues en esta condición no va a haber dificultad en tomar en cuenta la profundidad de estas imágenes. Al contrario, el lente divergente es bicóncava, es decir, se va a abrir, no olvidemos, la capacidad de refracción va a estar en la condición externa, ¿no? Esto se abre en esta condición, la uñita está más o menos acá y esta es la parte dura, todos los rayos deberían rebotar ahí, y lo mismo en la otra condición bicóncava, todos los rayos deberían chocar y rebotar ahí. Entonces se unen esos dos lentes y se genera este lente bicóncavo. Como el plano de acción va a estar en una condición enfocada en la refracción netamente externa para la combinación de la situación de las imágenes, nuestro punto de referencia va a ser el foco virtual. Ya sabemos que es virtual, que es real. Este foco está detrás prácticamente de este espejo, de este lente, y todas las proyecciones de los rayos paralelos van a salir en esa dirección del foco virtual. En función a esto, pues yo voy a tener una de las grandes respuestas a la humanidad. Cuando alguien decía, no creo que puedas crear físicamente, le decía la física, no creo que puedas crear un aparato tan grande como para poder definir mucho más las imágenes de acuerdo a los problemas visuales de los hombres.
Y no fue así, la física sí lo pudo. Entonces, cuando tenemos problemas, o se tiene problemas para ver cerca, por ejemplo, analizamos, tenemos los lentes biconvexos, generalmente de condición convergente, pues hacia una misma condición de foco real, que va a ayudar a que las imágenes se vean más nítidas y cerca. Al contrario, cuando tenemos astigmatismo, por ejemplo, vamos a utilizar también una condición bicóncava para que a través de un foco virtual externo hacia el radio de acción, pues todas las imágenes y los rayos paralelos que llegan a este punto se vean más grandes, bueno, más definidos y de lejos, ¿no? Más grandes, más definidos más bien. Entonces, uno de cerca, otro de lejos, y en algunos casos cuando los estudiantes, los jóvenes, los seres humanos tienen hipermetropía o astigmatismo combinados, pues tenemos los lentes bifocales que ayudan para ambos elementos. Pero si alguien ha tomado en cuenta o alguien ha visto sus lentes a detalle, tienen estas desviaciones, ¿no? Algunas serán biconvexas. A ver, vamos a biconvexas combinadas, adicionadas a la parte del lente, porque la mayoría de los lentes tienen esta forma, y otras bicóncavas, ¿no? De eso va a depender mucho de la observación. Pero nuestro enfoque prácticamente va a estar realizado en la condición de aplicación de estas distancias focales, porque no solamente los lentes de los seres humanos tienen esta proporcionalidad. Las cámaras fotográficas, también las cámaras de celular, tienen esa misma proporción. Los retrovisores de autos también, los reflectores, los hiporreflectores, los desviadores de luz y todo lo que ustedes conocen en esa misma proporción, tienen estas condiciones de lentes. Los lentes van a generar también aumentos o reducciones. Por ejemplo, en un telescopio, reducciones de tamaño para ver la misma proporcionalidad. Pero quiero ver mucho más lejos. En cambio, en un microscopio quiero ver mucho más cerca. Un objeto mucho más pequeño. En cambio, a la inversa, un objeto muy grande, lejano, quiero verlo cerca. Estos lentes, por lo tanto, nos van a dar cierta proporcionalidad y va a estar en función a su distancia focal. Nosotros sabemos que el foco prácticamente está a la mitad del plano de acción entre el centro de curvatura y el vértice, ¿no? Acá en los lentes convergentes, sabemos que es biconvexa, los rayos paralelos van a chocar a un mismo punto, a un mismo foco, es la distancia focal, y como es real, pues positivo. En cambio, en un lente divergente, donde prácticamente los rayos luminosos chocan de manera paralela y se desvían hacia afuera, pero en una dirección de un foco virtual, como es virtual y como está detrás del espejo, en este caso el lente, el foco es negativo, la distancia focal es negativa. Nuevamente, la distancia focal F es positiva para focos reales convergentes, ¿no? Y negativa para focos virtuales, o sea, divergentes. Esto es fundamental porque si alguien de ustedes ha visto a detalle la cámara de su celular o alguna otra cámara, nos da distancias de focos, ¿no? Dice foco 2, foco 1 sobre 200, 1 sobre 150 y demás. Lo mismo nosotros vamos a utilizar en nuestro telescopio. La diferencia de los focos, las distancias focales. Si yo veo, por ejemplo, el planeta Marte, es un planeta relativamente pequeño a comparación de la Tierra, ¿no? Máximo podría estar en la proporción igual a la Tierra. Entonces necesitaré un foco mucho más convergente, porque va a tener la misma proporcionalidad, ¿no? En cambio, si quiero ver un objeto a la inversa, o sea, un objeto muy grande, voy a buscar un foco que se vea, o bueno, que me proporcione a una condición más pequeña. Júpiter, por ejemplo, es un planeta muy grande y van a existir planetas más grandes que este. Entonces, el foco de este lente va a tener que ser también diferente. En esta proporcionalidad, la óptica va a poder responder condiciones también efectivas en esa
situación. La distancia entonces de los lentes va a estar enfocada a esa particularidad. O sea, cosa del otro mundo no es. Y también tenemos en los lentes el foco principal como tal. Puesto que la luz puede pasar a través de un lente en cualquier dirección, existen dos puntos focales para cada lente. Como una es biconvexa y la otra es bicóncava, pues tenemos dos puntos, ¿no? A la izquierda, fíjense cómo son la intersección de dos lentes, bicóncava, en este caso biconvexa, ¿no? Y tenemos la bicóncava también. Tenemos dos tipos de foco. Uno en este caso es real, porque los rayos paralelos llegan acá y se reflejan. Y en la otra, pues tengo la distancia focal de este otro espejo. Este foco se abre con esta condición y este con esta otra condición. En la intersección está la condición también de retracción, en este caso bicóncava, ¿no? Y en función a esto también tenemos para el otro lente biconvexo, ¿no? Acá su foco y su centro de apertura, y acá su centro de apertura en relación a su foco. Los rayos paralelos se van a reflejar. Entonces, ¿qué podemos definir acá? Se muestra el punto focal, uno real, el otro principal y el otro secundario más bien, y la amarilla que vendría a ser secundaria del otro. ¿Por qué esto necesito definir? Porque siempre cualquier lente uno va a dar hacia el objeto y el principal debe estar enfocado hacia el objeto, no el secundario. Puede existir que tengamos lentes sueltos y que estaríamos girándolo acá. Obviamente no va a salir muy bien la definición de la imagen. Entonces necesitamos identificar cuál es el foco principal y cuál es el secundario. Ahora, suponemos que la luz se mueve de derecha a izquierda. En esta proporcionalidad también va a cambiar el foco principal. En este caso tenemos este aspecto y el foco principal también debe reflejarse eso. Por eso el lente puede ser cambiado, girado, pero en función a su foco principal. La mayor definición va a estar en esa proporcionalidad. Lo mismo de acá, giramos los rayos y se van a desviar hacia el otro medio. Entonces, esto es fundamental porque son situaciones de posicionamiento que debemos generar y determinar. Bicóncava, dos lentes. Lente plano cóncava, uno de los lentes es plano completamente, un espejo prácticamente, y la otra es una lente cóncava, ¿no? Con esta inclinación y obviamente la parte central más angosta. Y el lente menisco divergente. En esta condición también necesitamos identificar las particularidades. Menisco en condición de su inclinación no es completamente circular, pero es una condición de un lente también con inclinación o desviación. A eso se denomina menisco. Y divergente prácticamente en la parte central corta, habíamos dicho. Y en función a este elemento, pues vamos a generar también otro tipo de desviación. Esto se utiliza más que todo cuando no hay mucho espacio dentro de la aplicación del lente, ni siquiera la condición de acercamiento o alejamiento. Entonces se interlaza un lente divergente prácticamente que está en esta parte y un menisco que es más corto, más pequeño, ¿no? Pero también es condición curva. Para que esta inclinación, bueno, esta situación media sea mucho más corta, mucho más angosta. Esto, por ejemplo, se utiliza más que todo en los retrovisores, donde el lente es divergente, pero menisco, y se provoca una dispersión de la imagen, una reducción, una distorsión también, que no es simétrica como acá. En la bicóncava es mucho más simétrica porque tiene prácticamente dos lentes enlazados, ¿no? Eso a tomar en cuenta, entonces, las diferencias. Para los lentes convergentes, para que
Este elemento y los rayos de luz convergen la luz desde una parte más gruesa cerca al punto medio. Al contrario de los lentes divergentes, los convergentes tienen el punto medio más amplio, por lo tanto generan más desviación. La lente biconvexa que hemos visto, la parte central es más amplia y es la interacción entre dos lentes convexos, uno de este lado, una uñita, y esta la otra, ¿no? También existe el lente plano convexo, ¿no? Un espejo plano, un lente plano y convexo de un costado. Y lo propio, el lente menisco convergente. En esta condición, pues tenemos acá la parte convergente, ¿no? En esta condición, un lente convexo, y el menisco, que es la parte curveada. No es ni circular, es parte curveada de un espejo para que podamos reducir la condición de espacio de aplicación de este lente. Tenemos entonces esas variabilidades, las presencias. Vamos a ver